Estamos hablando sobre libros y nuevas editoriales. Una de ellas que ha dado bastante que hablar en los últimos tiempos es la editorial El Fakir, que tiene como responsables a César Salazar, Gabriela y Álvaro Alemán, ¿no? Los tres pues decidieron ingresar en este mundo de la editorial, pero antes lo han hecho también en el de la literatura. Bienvenido, César, para que nos hable a usted. En que dice en su presentación, yo estaba leyendo que usted es amante de los libros, el arte, el teatro, el vino y el Deportivo Quito. Esa es su carta de presentación. Sí. ¿La ratifica? La ratifico y me hice socio de Quito hace 2 semanas. Ah, sí. Entonces sigue manteniendo ese fervor por el fútbol, ¿no? Igual que en la literatura, soy un amante de las causas perdidas. ¿Cuáles son las causas perdidas? Cuénteme usted. Confiésese. Bueno, el Quito, que ya está a punto de desaparecer, y la literatura, que siempre es una lucha quijotesca, el hecho de involucrarse en este campo que tiene cero apoyo estatal, que nos desenvolvemos en un contexto social carente totalmente de cultura literaria, e incluso... ¿Usted concuerda con las encuestas que dicen que los ecuatorianos leen poco? Claro, ¿Cuál es su experiencia? Porque ahora está usted de librero, o sea, vende libros, hace y vende libros, ¿no es cierto? Hacemos y vendemos libros. Ya, ¿y les va mal? Bueno, el proyecto todavía no llega a estar en un punto sustentable. Ya, ¿cuánto tiempo llevan? Llevamos 1 año y medio. Ya, y bueno, casi ninguna empresa es sustentable el año y medio, no le digo solo hacer libros, también puede hacer otra cosa y no le va muy bien, pero ustedes están viendo que hay una reacción positiva con las publicaciones de ustedes. Digamos que hablando como un giro de negocio, apuntamos siempre a esa minoría que lee en el Ecuador. O sea, no se puede decir que el país lee masivamente. Pero hay gente que sí lee, ¿no? Hay gente interesada en la literatura, hay gente que lee, que compra, que busca y que le gusta leer autores ecuatorianos, porque ese es el otro tema. Yo diría que habrá mucha gente que le gusta leer, pero que prefiere literatura extranjera, ¿no? Sí, hay gente que le gusta la novela policial o la poesía. No, pero inclusive hay otros, diríamos, en otro nivel que dicen, yo me quedo con Faulkner, yo me quedo con Borges, yo me quedo con Yourcenar, y no mencionan ni un solo autor ecuatoriano. Claro, eso es un problema complejo de la literatura de aculturación también, ¿no? Yo creo que a nivel de todas las artes, siempre que uno escucha algo extranjero, le pone más oído que algo ecuatoriano. Hay Mire que aquí estamos rodeados de puro arte ecuatoriano, de cosas ecuatorianas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el Ecuador ha sido más prolífico en arte plástico que... O ha tenido más suerte en su difusión, ¿no? Sí, pensemos en Guayasamín, que es el ejemplo que es más obvio, la trascendencia que ha tenido el pintor, pensemos en los pintores que hay, y en cambio tenemos una especie de complejo a nivel literario. Cuando hemos tenido grandes autores. Sí, ustedes pero no han trascendido, y tal vez no es culpa de los autores. No es culpa de los autores. Pero por ejemplo, García Márquez en Colombia y Vargas Llosa en Perú. Claro, y nosotros... ecuatoriano nos ha creado un complejo de dónde está Ecuador en el boom. Y uno dice, ¿qué pasó con Ángel Felicísimo Rojas? Que con el éxodo de Yangana tuvo un Macondo más antiguo que el de García Márquez, ¿no? Pero bueno, ustedes le ponen el nombre a su editorial que es el nombre con el que se le conoció a un gran escritor ecuatoriano, El Fakir. Cuéntenos el por qué lo hacen. Sí, nosotros, este proyecto se vino trabajando antes de iniciarlo el año anterior, de hecho en el 2015, ya 2 años antes con Álvaro Alemán, con quien compartí clases de literatura en la Universidad de San Francisco. Siempre rondamos la idea de hacer un proyecto literario. Editorial. Sí, un editorial, porque hacíamos un análisis y a la época nos habíamos dado cuenta que las editoriales en el país se habían convertido no en ese medio entre el lector y el productor, en este caso el escritor, sino que las editoriales se habían convertido simplemente en imprenteros que imprimían los libros que los autores querían, sin hacer ningún tipo de trabajo editorial, ¿no? Entonces, por un lado. Y por otro lado, nos habíamos dado cuenta que la literatura había caído en cierta canonización de algunos autores y en el olvido de otros autores. Entonces, por ejemplo, El Fakir es un ejemplo. Porque si uno piensa... el famoso César Dávila Andrade, poeta cuencano, ensayista y cuentista también. ¿Qué pasa si uno le pregunta a alguien que está más o menos enterado en literatura cuál es el panorama de la literatura en el siglo XX? Le va a decir, bueno, los modernistas, la generación de los años 30 del realismo social, Pablo Palacio,
Y de ahí saltamos a los años 70 con la literatura urbana de Abdón Ovidia, y etcétera, etcétera, y bueno, lo de ahora. Y es como Bueno, que entre y los años 30 poetas y muy los buenos 70, y literatura infantil que ha despegado de una forma increíble en el Ecuador. Sí, que tiene su papel muy importante ahora. Pero claro, hay como un vacío entre los años 30 y los años 70. Es como que esos 40 años en Ecuador no había escritores, no pasaba nada, no hay libros. César Dávila, que es un poeta tan importante dentro de nuestra historia literaria, no ha sido reivindicado para nada. O sea, más bien ha quedado en un olvido, en un silencio. Y entonces ustedes quieren reivindicarlo. Nosotros tomamos la figura de él como ejemplo. ¿Y han publicado libros de él? Hemos publicado un cuento de él que se llama Vinatería del Pacífico. Claro, nuestro plan de acción es reivindicar a este autor, vamos a sacar cuentos, siempre estamos publicando noticias, escribiendo artículos sobre la obra de él, pero además él es como el ejemplo de lo que queremos hacer, y es sacar a la gente del olvido, leer textos, sacar libros, bueno, promocionar también autores que están haciendo algo ahora fuera del Ecuador, es decir, repatriar autores para el Ecuador que están fuera de nuestro medio hoy, o que están en el pasado, que están en un cofre del olvido, injustamente olvidados. ¿Cuántos libros, cuántos títulos tienen publicados ustedes en este año y medio? Tenemos 6 títulos publicados. ¿Y cómo ha sido la reacción del público? ¿Cómo lo han percibido? Aunque le noto a usted un poco escéptico, con los otros chicos que hablé hace un rato estaban más entusiastas, pero ¿cómo ha sido no digo que se saquen la lotería con el libro, puede haber casos, ¿no? Pero ¿cómo ha ido la reacción del público frente a los títulos que ustedes han publicado? En psicología se sabe que las personas pesimistas son más realistas que los optimistas. Bueno, puede ser, yo le puedo decir que este vaso está medio vacío, medio lleno, ¿no? Depende de cómo usted lo mire. Pero ¿cómo ha sido la recepción de los libros? Creo que bastante buena, ¿no? ¿Ya? Nosotros ponemos mucho empeño en trabajar el libro, o sea, seleccionamos al autor, el texto, hacemos un trabajo de corrección, de diagramación. Tenemos Carlos Villarreal Cuase, que es el cuarto fakir, que trabaja desde Suecia haciendo algunas portadas de los libros. Eso también es muy, muy importante porque a la gente le llama la atención. Y cada libro que nosotros sacamos realmente es un pretexto para hablar de literatura. Y ustedes hacen un evento, pero también lo distribuyen a través de librerías o tienen sus propios canales. Nosotros hacemos el evento de lanzamiento. Que es donde normalmente se hace más bulla y se venden libros, ¿no? Sí, se vende bastante, tal vez un 10% del un 10% del tiraje. ¿De cuántos son los tirajes? ¿De 1000? De 1000 libros. Ya, entonces alrededor de 100 libros se venden en un evento. Sí, entre 80 y 100 libros. Y hacemos el trabajo también de distribución, que aquí en Ecuador ¿En librerías? Uno mismo tiene que distribuirse, ¿no? Y trabajamos en librerías, en grandes, pequeñas, independientes, y en ferias. En ferias se vende bastante. En las ferias de libros. En las ferias de libros, en las más importantes de aquí en el país, en la de Quito y en la de Guayaquil. Y usted habló de un afán de internacionalizar. ¿Qué están haciendo ustedes para sacar autores ecuatorianos fuera del país? Bueno, nuestro primer libro es de un colombiano, que se llama Hernán Hoyos, y que lo lanzamos en la Feria de Bogotá. Y él fue el primer escritor antes de García Márquez que podía vivir de sus libros. Tiene toda una serie de libros de sexo ficción, es lo que él le llama. Bueno, la historia es muy larga, pero sí tenemos ya un tinte latinoamericanista. Tenemos otros autores en el radar de Colombia. Tenemos una autora, Kate Zambreno, de Estados Unidos, que trabaja temas de la mujer, temas feministas. Es decir, tenemos como varias posibilidades de dialogar en los dos temas, que es la literatura del margen olvidada, y otro puntal nuestro también es la literatura de mujeres o sobre mujeres. Al estar Gabriela Alemán como parte de este proceso, ¿ustedes le están privilegiando también publicar libros de Gabriela? No. ¿No? No, nosotros no publicamos libros nuestros. ¿No? ¿Eso por principio? ¿O sí, nos parece como tal vez un detalle de o sea, no quieren el consideración con el público, tal vez elegancia, no sé. Gabriela tiene sus propias empresas. La última es Penguin Random House, que firmó con ella y que se encarga de distribuir sus últimas publicaciones en toda América Latina. Y bueno, ella ha publicado con otras casas, pero más bien tratamos y como tenemos tantos proyectos en la cola, tampoco hay mucho lugar para la autopublicación.
Entonces, van a seguir participando en ferias de libro internacionales y nacionales. Sí, sí, nos han invitado a Medellín, a Bogotá. Bueno, gracias a Gabriela, junto con Germán Gacio, están creando la Asociación de Editoriales Independientes y ya nos han invitado a Argentina también. Entonces sí, creo que va tomando forma el movimiento. Entonces sea entusiasta, César, les está yendo bien. ¿Ah? ¿Cuáles son sus libros favoritos? En este momento Fakir, o a través, no, en general. Bueno, si me dice el Fakir, dígalo, si es que es uno de sus favoritos, pero podría mencionar cualquiera. Realmente uno de mis libros favoritos es el que publicamos sobre la quema de la Radio Quito, que se llama Los que siembran el viento. Claro. Y que es un libro que escrito por el muy peculiar, personaje sí, claro, protagonista de esta historia, que es Leonardo Páez, que fue bueno, él era poeta, dramaturgo, cantante, él escribió La Tuna Quiteña. Y que él movió a la gente. Adaptó el guión y claro, actuó en el guión de cuando los marcianos invadieron Quito. Tan vívido eso, ¿no? Y a él fue el que quisieron quemar vivo. Y él se escapó de milagro. Y escribió un libro. Se exilió a Venezuela y nunca volvió al Ecuador. Y 33 años después, esto fue en el año 49, 33 años después escribió en Mérida, él era profesor allá de literatura. Escribió la historia de lo que sucedió con la radio cuando el pueblo de Quito quemó la radio. Y ese es uno de sus favoritos ahora de los publicados. Sí, porque es magistral, es una novela donde rescata todo el lenguaje de Quito de los años 50, está muy bien contado. César, ¿dónde lee usted? Yo leo en todo lado, leo en el sofá, en la cama, en el baño, en la computadora, aunque me gustan más los libros físicos. Pero... ¿Qué le gusta de los libros físicos a usted? Bueno, lo que todo el mundo que es un poco chapado a la antigua, como yo, es la sensualidad del libro, el peso, pasar las hojas. Y además que yo leo en la computadora cuando ya no puedo conseguir el libro físico. ¿Lee en voz alta a veces usted? A veces poesía leo en voz alta, pero más bien leo... ¿Lee para usted? ¿Le lee a alguien? ¿Todavía no tiene hijos? Sí, sí tengo. ¿Le lee a sus hijos? ¿O le deja esa tarea a la mamá? No, le intento leer a mi hijo, sí, sí. ¿Le intenta nada más? ¿No lo consigue? No, a él le gusta más la música. Trato de dormirle con el libro, pero todavía tiene 3 años y prefiere... Bueno, pero de pronto usted le canta el libro. ¿Qué tal? Tal vez para la próxima. Pero me dice, cállate. Gracias a César. Nos ha contado algunas cosas referentes a los libros y a su editorial, El Fakir. Regresamos con ustedes luego de una pausa.